Bien, buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a esperar unos 2 minutos, hasta eso se sigue agregando el resto de participantes y damos inicio a la clase. Bien, buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, Vamos a dar comienzo a la clase, ¿sí? El día de hoy con respecto ya a los derivados de los ácidos carboxílicos y un poco de las reacciones que sufren los ácidos carboxílicos, como les he colocado aquí, ¿sí? En esta parte. Vamos a desarrollar un ejercicio. Sí, con respecto a las reacciones para obtener derivados a partir del el 2 penta, perdón, el 2 pentanoico, ¿no? Bien, les he colocado dos imágenes que vamos a ir tratando justamente con respecto a la temática. Sí, bueno, no está muy claro en esta parte, pero bueno, nos representa justamente esto, el ácido carboxílico, sí, en este caso, y todos los derivados que se forman al reaccionar con diversas sustancias. Como les había indicado anteriormente, sí, cómo era el actuar del nucleófilo, ¿sí? De una especie nucleofílica cuando éste interviene en una especie tipo electrofílica como es el ácido carboxílico, ¿no? Bien, ya sabemos, ustedes ya conocen justamente cómo sucede esto. El nucleófilo ataca al electrófilo, a la especie electrofílica, que en este caso es siempre el grupo carbonilo, ¿sí? Que confiere justamente la propiedad electrofílica por efecto de ¿qué? Del oxígeno que se encuentra presente aquí, ¿no? Lo cual justamente le hace en este caso, que esté abierto a recibir electrones por parte de un nucleófilo, ¿no? Que cede sus electrones, ¿sí? Y ataca a este, ¿sí? Bueno, en el caso de lo que vimos anteriormente, para simplificarles justamente las cosas y dar por entendido la clase, lo que hacíamos era sustituir de una manera, en este caso, el grupo H, ¿no? Que al final es justamente donde se depositan el resto de grupos funcionales, ¿sí? Siempre manteniendo el grupo carbonilo de esa manera estable, colocado ahí, ¿sí? A pesar de que en lo que son, en los mecanismos de reacción, el grupo carbonilo se desprotona, ¿sí? En este caso se separa, se desune de la molécula global de ácido carboxílico. Sin embargo, ya después, al final de la reacción, por efecto de estabilidad, vuelve a formarse nuevamente, ¿sí? Igual, bueno, aquí tenemos justamente varias de las especies, en este caso, de los grupos funcionales o los derivados de los ácidos carboxílicos para
formarse esto, ¿no? Entonces, es lo que tenemos en este punto de aquí. Bien, entonces dejemos esta parte y vamos a comenzar ya el resto. Y acá les he colocado también la reactividad que tienen los ácidos carboxílicos, que es justamente la temática que vamos a tratar el día de hoy. Ok, adicional a esto van a tener que realizar un taller, sí, el cual está colocado justamente en esta parte de aquí. ¿Sí? Y bueno, ya les voy a aperturar el link para que puedan subirlo, pero eso va a ser posterior a la clase. Bien, después de dar lugar a la formación. Entonces, bien, para dejar entendido primero, los derivados de los ácidos carboxílicos obviamente nacen por efecto de que, el nucleófilo que va a atacar al electrófilo, ¿sí? ¿Qué tiene? Tiene una mayor reactividad, ¿sí? Que en este caso que la especie carboxílica, y es por eso justamente que puede atacarlo, ¿no? Y va a generar un derivado. Entonces, eso es lo que se ha presentado justamente aquí. Por ejemplo, para hacerlo rápido, tenemos la formación de la amida, ¿sí? En comparación con la formación del éster, en comparación con la formación de un anhídrido de ácido y en comparación con un halogenuro de ácido o un haluro de ácido, que es lo que tenemos en esa parte, ¿sí? La reactividad, ¿cuál va a ser mayor en este caso para el halógeno, ¿no? Que es justamente el que está colocado en este punto. Entonces, siempre, en este caso, los grupos funcionales halogenoides, y los que provienen de los halógenos, van a ser mucho más reactivos, ¿sí? Y en una cadena estos van a presentar mayor reactividad frente al resto, en este caso, de derivados de los ácidos carboxílicos. Y obviamente, ¿sí? El grupo halógeno, que es el que se incluye justamente durante la formación de este tipo de derivado, va a atacar a la especie electrofílica, ¿no? Al carbonilo o al carbono, sí, unido al oxígeno, que es el grupo carbonilo. Entonces, ese es justamente cómo se da lugar a la formación de los derivados de los ácidos carboxílicos. Bien, entonces esas dos partes son las que nos están presentando en este punto, ¿sí? La fórmula general de los derivados de los ácidos carboxílicos sigue la estructura, ¿sí? Presente justamente del grupo carbonilo, que es este siempre se va a dar, ¿no? De esa manera. Siempre va a existir. Como ustedes vieron, cuando estábamos haciendo la interacción del ataque de un nucleófilo durante la anterior clase, incluso ejemplificándolos, vemos que esto siempre se conservaba, ¿sí? Al final. Entonces, este siempre va a quedar. Y Y puede ser cualquiera de los siguientes grupos, ¿sí? Tenemos este de aquí, que me va a dar lugar a un éster. Tenemos este grupo halógeno, ¿sí? Tenemos este de aquí que me da lugar a un anhídrido, ¿sí? Y tenemos este que me da lugar a una amida, el NH2. Entonces, estos grupos funcionales, ¿sí? Y el resto de la molécula se conoce como el radical acilo, ¿sí? Y es justamente el que estamos teniendo en esta parte, el radical acilo, ¿sí? Este es el grupo carbonilo unido a lo que es la cadena de hidrocarburos, tal cual. Entonces, esto. Y bien, pero obviamente estos de aquí presentan una gran reactividad, mucho mayor a la del ácido carboxílico, y es por esto que se van a generar los grupos funcionales. Y eso es nada más, y a su vez ¿no? Nos va a dar paso a la sustitución del tipo nucleofílica. Eso es lo que nos está explicando esta parte de aquí. Entonces, bien, hasta aquí tenemos este punto. ¿Qué es necesario conocer? ¿Cuáles son los grupos que presentan mayor actividad? Obviamente, cuando hablamos de grupos funcionales, los halógenos son los que presentan mucha mayor reactividad que el resto de compuestos, debido a que son sustancias de carácter inorgánicos, ¿no? En este caso, sus cargas electrostáticas, sí, van a tener una mayor afinidad del tipo electrónica, sí, y atacar inmediatamente a cualquier especie del tipo electrofílica. Bien, también aquí nos presenta la reactividad relativa de los derivados no sustituidos. Un segundo para colocarles bien, sí, de los derivados no sustituidos y monoatriz sustituidos. Bien, ¿a qué se refiere esto? Justamente, si la especie en este caso, en donde se está reemplazando, es un carbocatión primario, secundario, terciario, ¿sí? Pues a su vez, el carbono alfa, ¿sí? Que se encuentra justamente adyacente al carbono donde está el grupo carbonilo, está conformado justamente por esa parte que les digo, ¿no? Si es primario, secundario, terciario, cuaternario. Por ejemplo, aquí vamos a tener que de estos lados van a haber cadenas de hidrocarburos, ¿sí? Eso va a generar que haya una menor reactividad, ¿sí? Y mayores puntos de ebullición. Todo esto es característico, obviamente, de las ramificaciones que tienen los ácidos carboxílicos, que fue justamente lo que vimos en las anteriores clases, ¿no? Temas de reactividad y temas de puntos de ebullición, ¿sí? Entonces, la cual, obviamente, va a ir creciendo conforme a la cadena, en este caso, presente unas menores ramificaciones, ¿sí?
Y aquí tenemos un ácido carboxílico general, ¿sí? Entonces ese va a ser mucho más reactivo que en este caso el que presente unas mayores ramificaciones en su carbono adyacente, ¿sí? O su carbono alfa. Y de igual manera en el resto de la cadena hidrocarbonada. Bien, entonces esas son las dos partes. Y eso también justamente es lo que está colocado en este punto de aquí, ¿sí? La reactividad de los derivados de los ácidos carboxílicos. El orden de reactividad de los derivados de ácido para los procesos de adición nucleofílica o eliminación nucleofílica, ¿sí? A su vez, lo que tenemos en este punto de aquí, ¿sí? Tenemos los cloruros de ácido, ¿sí? Presentan una mayor reactividad que los anhídridos, presentan una mayor reactividad que los ésteres, presentan una mayor reactividad que las amidas y que los carboxilatos. De esta manera. Y obviamente, ¿cómo actúan estos? Los grupos halógenos, la formación de los anhídridos, la formación de los ésteres, la formación de las amidas, la formación de los iones carboxilatos. En el caso de reacciones, ¿sí? En las cuales suceden ácidos carboxílicos. Por ejemplo, por ahí teníamos una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros tenemos un grupo alcohol, que es justamente lo que ocurre, ¿no? Y tenemos el grupo carboxílico. ¿Por qué el halógeno no ataca al alcohol? ¿Por qué no atacará al alcohol? Obviamente, ¿por qué? Porque el grupo carboxílico presenta una mayor reactividad, ¿sí? Obviamente ha sufrido reacciones de oxidación, y al sufrir mayores reacciones de oxidación, este va a alcanzar una mayor reactividad en este caso que el grupo OH que se encuentra presente. Entonces, por ende, tiene mayor afinidad el halógeno, ¿sí? A atacar justamente al grupo carbonilo, donde está el doble enlace, o el carbono con el doble enlace, este de aquí, ¿sí? El grupo halógeno ataca en este punto, ¿sí? Hace que se desprotone en este caso, libera electrones, presente en un momento dipolar, ¿sí? Presente el momento dipolar el carbono positivo y el oxígeno negativo, que es justamente, eh, en este caso, las características que tienen este grupo de moléculas, por decirlo, peculiaridades, ¿no? Los momentos dipolares, ¿sí? Muy pequeños, pero los presentan. Entonces, el halógeno lo que hace justamente es atacar, hacer que se retire esta especie que se encuentra aquí, que es el OH, que es la especie más débil, que tiene menor, en este caso, estabilidad que el grupo carbonilo, lo retira y toma su lugar, ¿sí? Y me da lugar al otro, a otros subproductos presentes. Pero esas son las afinidades que tienen. Entonces, esta es la parte que deben tomar muy en consideración y también el por qué no se ataca. Lo mismo ocurre si tenemos, por ejemplo, un alqueno presente, ¿sí? O un alquino presente. ¿Por qué no ataca al alqueno y al alquino? Obviamente porque estamos hablando de hidrocarburos de cadenas simples, ¿sí? Que no presentan grupos funcionales. El grupo funcional alqueno y el grupo funcional alquino sí presentan una menor todavía reactividad que en los ácidos carboxílicos, que se encuentran ya al final de lo que es la formación de todos los productos orgánicos, ¿sí? Entonces, por eso la afinidad se da entre estos dos puntos. Ácidos carboxílicos, el grupo carbonilo, ¿sí? Y el nucleófilo que está atacando en ese caso. Bien, y eso es lo que tenemos aquí en este punto, ¿sí? Y estamos hablando de la reactividad de los derivados de los ácidos carboxílicos. Mayor reactividad, cloruros de ácido, menor actividad, los carboxilatos. Tenemos en esta parte. Ok, bien, y eso es lo que tenemos el día de hoy, ¿sí? Reactividades y las formaciones de los derivados. Bien, entonces vemos que para cada uno de los derivados, sí, obviamente siguen esquemas diferentes y utilizan reactivos muy distintos. Ya vamos a ver esa parte. Bien, ya tenemos entendido justamente cómo funciona el tema de la sustitución nucleofílica, ¿sí? Final de cuentas, siempre el OH que está presente en el punto de los ácidos carboxílicos va a ser sustituido, ¿no? Por un nucleófilo cualquiera. Bien. Ok, ¿qué más tenemos en este punto? La reacción más importante de los derivados de ácidos orgánicos es la sustitución nucleofílica. Durante esta ocurre esta parte aquí, durante la sustitución. Luego de la formación del intermediario tetraédrico, sí, que es justamente el que se encuentra ya liberando electrones, la especie electrofílica, sí, se ha liberado en este caso. El grupo Y, que va a representar el nucleófilo, se comporta como un, bueno, más bien el grupo Y que se encuentra en el ácido carboxílico, sí, que va a ser el OH, es el que tenemos en esta parte de acá arriba, en este punto, el grupo Y. Perdón, ya. El grupo Y, que es el está aquí en sí, que generalmente va a ser el grupo H, va a actuar como el grupo saliente, ¿no? ¿Qué ocurre con este? El grupo Y se comporta como un grupo saliente, es decir, es expulsado fácilmente de la molécula. ¿Efecto de qué?
no presenta una mayor estabilidad que el grupo carbonilo. Esto es debido a la repulsión del oxígeno del acilo sobre Y. El resultado es su reemplazo por otro grupo y la formación de un nuevo compuesto carbonílico. Listo. Y eso es lo que tenemos en esta parte. El grupo Y, que es el OH, grupo hidroxilo, se comporta como grupo saliente y es expulsado fácilmente de la molécula, debido a que aquel nucleófilo ha atacado al oxígeno del grupo carbonilo, ¿sí? Y está generado que se desprotone, ¿sí? Tengo un momento dipolar el carbono positivo y el oxígeno negativo, y a su vez el nucleófilo se inserta en la parte positiva, que es el carbono justamente, ¿sí? Y genera en este caso por efecto de estabilidad que el OH, que presenta una menor estabilidad que el grupo que está entrando, que es el nucleófilo, obviamente, ¿no? Si tenemos un halógeno, va a presentar una mayor reactividad que el grupo H, haciendo que este se libere, haciendo que el carbono vuelva a ser estable, ¿sí? Teniendo, en este caso, sus 8 electrones, ¿no? Colocados en ese punto. Bien, y eso es lo que ocurre justamente en esta parte, o lo que nos indica en esta parte. Esto es debido a la repulsión del oxígeno del acilo sobre el grupo H. ¿Sí? El resultado es su reemplazo por otro grupo, el grupo nucleófilo que está atacando, y la formación de un nuevo compuesto carbonílico. Bien, listo, chicos. Entonces, hasta ahí es lo que tenemos, nada más, para ya terminar esa parte, ¿sí? Del por qué justamente ataca. ¿Tienen alguna pregunta que me puedan indicar para poder... No, pero siga, profe. Ok, perfecto, bien. Entonces, tenemos esto. Acá nos habla un poco acerca de la reactividad, ¿sí? Para dejarlo ya finalmente, tenemos... por otro lado, no todos los derivados de ácido sí tienen la misma reactividad. Esta propiedad depende de la electronegatividad del grupo Y, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los halógenuros, ¿sí? Los halógenos que están atacando, la alta electronegatividad del halógeno hace que el carbono carbonilo posea una carga más positiva. ¿Sí? Bueno, y aquí tenemos, ¿no? Hace que el carbono carbonilo posee una carga más positiva que la del carbono carbonilo en una amida. Entonces, esta es justamente la interacción que tienen o la relación entre electronegatividad y reactividad, ¿no? Y es por eso justamente, por lo que nos está indicando en esta parte de aquí, ¿sí? Que el halógeno y el grupo halógeno que está unido al grupo carbonilo, en este caso, en este derivado de ácido carboxílico presenta una mayor reactividad. Todo porque efecto de la electronegatividad que tiene justamente el halógeno, la gran electronegatividad. Listo. Bien, y eso es nada más, en este caso, la comparación con en términos de electronegatividad. Listo. Bien, y eso sería todo. Eso, chicos. Y hasta aquí tendríamos ya esta parte con el tema de electronegatividad. No necesitamos saber más para este caso. Listo. Bien. Entonces, hasta aquí es la parte importante. Bien, listo. Entonces, vamos a ver. Y aquí, bueno, justamente tenemos eso. En términos de propiedades físicas, la posibilidad de formar puentes de hidrógeno y la fuerza relativa de los mismos determinan los puntos de ebullición de los derivados de los ácidos orgánicos para pesos moleculares similares, ¿sí? Cuando estos tienen los mismos pesos moleculares, sean con ramificaciones o sin ramificaciones. Y aquí vamos a tener justamente, en el caso de los halogenuros, ¿sí? O los derivados ácidos, de los ácidos que presenten halógenos en su estructura, van a tener puntos de ebullición menores justamente al tema del acetato de etilo, de igual manera menores a lo que es el ácido, los ácidos carboxílicos como tal, menores a los anhídridos, ¿sí? Y menores a las amidas. Entonces, relaciones entre eso, justamente lo que les estaba comentando, ¿no? Mayores reactividades, menores puntos de ebullición. Bien, listo. Y bueno, aquí justamente nos da un poco acerca de a qué se refiere esta parte. Las amidas sí se presentan en una forma sólida a temperatura ambiente y es debido a esto justamente sus altos puntos de ebullición, ¿sí? Eso se debe a la formación de puentes de hidrógeno muy fuertes entre los hidrógenos del grupo NH2 y el oxígeno carbonilo. Nada más esta parte, ¿sí? En cambio, en el caso de los éteres
perdón, los ésteres no forman puentes de hidrógeno entre sus propias moléculas, lo que justamente se ve reflejado en sus bajos puntos de ebullición, todo conforme se parte de aquí. Bien, eso chicos, entonces, esto de aquí. Y otra parte muy importante con respecto a esto, sí es justamente lo que tenemos aquí, los derivados y la nomenclatura. Y por ejemplo tenemos los derivados que se van a formar de los ácidos carboxílicos y las nomenclaturas que van a tener cada uno de estos, ¿sí? Cómo se van a nombrar. Ya habíamos tratado también en la anterior clase esta parte, en el caso de los halogenuros, en el caso de los anhídridos, ¿sí? En el caso de, de los ésteres, sí, en el caso de las amidas. Bien, listo. Y con eso tendríamos ya esta parte de aquí. No necesitamos conocer nada más. Si tienen alguna pregunta, podríamos anotar. La única parte importante de esto es justamente conocer los puntos de ebullición que toman. En el caso de que el grupo funcional, que en este caso está ahí actuando en el ácido carboxílico o en el derivado, ¿sí? Presente estos puntos de ebullición y a su vez la reactividad que se tiene. ¿Sí? Listo. Bien, con eso tendríamos esta parte. Y acá tenemos el tema de la obtención. Ya vemos o ya conocemos cómo sufre, ¿sí? Cómo es el ataque, ¿sí? Nucleofílico, cómo genera obviamente la formación de derivados de ácidos carboxílicos, ¿sí? Justamente cuando están atacando. Y aquí justamente nos da esta parte, ¿sí? La obtención se resumen las reacciones que tienen lugar para la formación de los derivados de ácidos a partir de los ácidos carboxílicos. Así vamos a tener para obtener los anhídridos, para obtener los halogenuros, ¿sí? Para dar lugar a procesos de esterificación, obtener los ésteres, ¿sí? Para dar lugar a las amidas. Entonces, aquí tenemos las reacciones que me dan lugar a toda esta parte de aquí, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a tener en esta parte? Para el caso de los ácidos carboxílicos, ¿sí? Para dar lugar a la formación de un anhídrido de ácido, necesitamos una deshidratación, lo cual va a ser justamente el calor, ¿sí? Restando la cantidad de agua, en este caso, en una parte de dos ácidos carboxílicos que están interactuando. Ya vamos a realizar esa parte. Para el caso de la formación de un halogenuro de ácido, es necesaria la interacción de estos grupos reactivos, ¿sí? Vamos a tener el pentacloruro de fósforo, el tricloruro de fósforo, o a su vez, el que es mayormente utilizado, este cloruro de, sí, de tionilo se denomina, ¿sí? Cloruro de tionilo. Y vamos a tener aquí, y todo en presencia del tribromuro de fósforo, es lo que tenemos en esta parte. Para el caso de la formación del éster, lo que tenemos aquí es, bueno, una reacción directa, ¿sí? No es una reacción reversible, una reacción irreversible en donde vamos a hacer interactuar un alcohol en un medio ácido. Eso ya hemos visto. Y aquí para la formación ya de una amida, vamos a tener dos reacciones. Aquí nos coloca una hidrólisis ácido básica, pero antes de eso tenemos que realizar unas reacciones para poder llegar justamente al tema de la amida. Ok, y bueno, eso es lo que vamos a realizar con este amiguito de aquí, ¿sí? Este compuesto, el 2,5-pentanoico. Bien, entonces, permítame un segundo, les proyecto. Bien, entonces tengo el pen 2 inoico. Estructura que tiene este compuesto. Listo, ok. Bien, entonces tenemos la formación del 2,5-pentanoico, sí, o el pen 2 inoico, como está representado aquí, que me va a dar justamente la formación de, eh, bueno, me va a dar lugar a esta estructura. ¿Sí? Bueno, 2, 4, 5. Tengo esta estructura, 5 átomos de carbono, de la cual ya sabemos que en el grupo 2, ¿sí? Que es en el parte de acá, vamos a tener aquí 3, un grupo alquino, ¿no? De esta manera.
1, 2 y 3. Bien, obviamente las insaturaciones tienen que ver con carbonos y carbonos de esta manera. Bien. Ok, hasta ahí la formación de estos grupos. El oxígeno y el grupo OH. Ok, bien. Entonces, es lo primero que tenemos con respecto a eso. Bien, y aquí tenemos, sí, el docino pentanoico, ¿no? El compuesto. Me indica si estamos con todos. Y bien, perfecto. Como habíamos visto anteriormente, sí, para dar lugar a los diversos subproductos o los diversos productos que se tienen de los ácidos carboxílicos, es necesario hacerlos reaccionar con una diversidad de reactivos, ¿verdad? Para dar lugar justamente a los derivados. En este caso, por ejemplo, Profe, buenos días. Soy Génesis. No tenía internet, así que no me podía conectar a tiempo. Perdón por la tardanza. ¿sí? Bien, entonces tenemos, por ejemplo, en este caso, el ácido carboxílico, ¿sí? Vamos a hacerlo reaccionar con un alcohol. Vamos a tener un derivado del mismo, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, el CH3OH de esta manera, ¿sí? Bien, el resultado final, ¿cómo me quedaría? Tendría el mismo compuesto, ¿verdad? Inicial. Y en este caso, el OH, bueno, este debe estar obviamente una base en un medio ácido, ¿no? Se trabaja en un medio ácido, ¿sí? Tenemos el metanol trabajando en un medio ácido, H más, ¿sí? Lo cual justamente va a generar la desprotonación del grupo carbonilo, y lo que me va a dar lugar es nuevamente el mismo compuesto, ¿sí? O a su vez al derivado de este. Bien, ¿cómo se denominaría el nombre de este compuesto? ¿Quién me puede decir para este caso? ¿Cuál sería el nombre de este compuesto? ¿Sí? A ver, alguien que nos quiera ayudar. ¿Cuál sería el nombre de este compuesto de aquí? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6. Bien. Vamos a tener aquí el grupo y hacia acá abajo. Vamos a tener, en cambio, de esta manera, y aquí vamos a tener el CH3. Bien, listo. A ver, una persona, el nombre de este compuesto, nadie. ¿Cómo se denominaría este compuesto? A ver, David, si nos puedes ayudar, por favor, con el nombre de este compuesto. Sí, claro, licenciado, espérese. Debe revisar los apuntes. ¿No sería el pentanato de metilo? Ya, correcto, muy bien, así es. El nombre que tiene este, sí, podemos nombrarlo como el pentanoato, ¿sí? La cadena más larga, ¿no? El pentanoato de y el grupo metilo, de esa manera, ¿sí? Obviamente es un éster el que estamos ¿La formando aquí, licencia estaba bien? y es el pentanoato de metilo, ¿ok? Sí, correcto, así es. Esa es la estructura. Bien, pero ¿qué pasa con este grupo alquino que está aquí? ¿Dónde aparece? ¿Dónde se forma este? ¿Qué pasa con este? Bien, ese lo colocamos justamente también como parte de lo que tenemos aquí. Podemos colocarlo en esta parte, sí, el 2 in, de esta manera, pentanoato, sí, y de metilo, de esta forma. ¿Sí? O a su vez lo podemos también colocar de esta, internamente, ¿sí? Esto vamos a dar lugar al pentanoato
están. De esta manera. 2 in, ¿sí? Para indicarnos que estamos viendo dentro de esto, ¿sí? Penta. Y acá vamos a colocar el noato o el oato, ¿sí? El pentaoato, 2 in, oato de metilo, de esa manera, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos está indicando. Entonces, vamos a tener que dentro del pentanoato, vamos a tener en el carbono 2 el grupo alquino, ¿sí? Y a su vez este va a estar unido al metilo. Bien, y esa es la estructura que sigue este compuesto. Ok, bien, entonces aquí tenemos la formación del éster. Si nosotros ahora queremos dar lugar a la formación del siguiente grupo, ¿sí? ¿Cuál tenemos para el siguiente? Vamos a tener un proceso de deshidratación en este caso. Vamos a tener el mismo grupo, pero vamos a tener una deshidratación para dar lugar a lo que es un anhídrido de ácido, ¿sí? Vamos a ver de esta manera. Entonces, para lograr una deshidratación, obviamente lo que hacemos es retirar agua, ¿no? A partir del mismo compuesto, ¿no? El mismo ácido carboxílico que tenemos aquí. Entonces, para eso lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a restar agua, ¿sí? Entonces va a ser menos una cantidad de H2O, obviamente que se está retirando del compuesto. Y vamos a tener, deshidratándolo, y vamos a tener, obviamente, esto por efecto de ¿qué? Por efecto de la temperatura. Entonces vamos a tener calor que se ha añadido al sistema, lo cual va a generar que se retire agua para el mismo ácido carboxílico, ¿sí? Y bien, lo que tenemos es, para este caso, la formación. Sí, y esto, bueno, en presencia de qué es necesario para formarme, en este caso, un anhídrido de ácido. Nuevamente, al momento de hacer reaccionar este tipo de compuesto, lo que nos va a dar unas dos cadenas similares, ¿sí? Como estamos haciendo la reaccionar, nosotros vamos a decir, si vamos a hacerlo, vamos a utilizar el mismo compuesto, vamos a utilizar otro ácido carboxílico. Bueno, yo voy a utilizar en este caso el CH3, ¿no? COH, el ácido acético, ¿sí? Entonces, vamos a tener este de aquí, SH3COH. Bien, y eso a qué me da paso al mismo compuesto que teníamos en la parte de acá, ¿sí? SH3, de esta manera, SH2, y tenemos el este, y vamos a tener este compuesto. Bien, y aquí tenemos el oxígeno, y aquí vamos a tener el carbono enlazado al CH3 de esta manera. Bueno, vamos a separar las dos reacciones debido a la falta de tiempo. Y aquí tenemos el grupo alquino de este lado, y aquí vamos a tener el grupo oxígeno presente, y aquí vamos a tener que este va a estar enlazado por un grupo oxígeno también a otra parte del ácido carboxílico. Vamos a tener el oxígeno y acá también el oxígeno presente. Y estos van a estar enlazados en este punto por un oxígeno. Bien, y así tenemos un anhídrido de ácido, que es el que tenemos aquí. Bien. Ok. Yo tengo una pregunta. Sí, dime, Melissa. No con respecto a esto, pero con biología. En el deber que tenemos, ¿hay problemas si no le ponemos ninguna imagen? No, no hay problema. Ok. Bien, ok. Y entonces tendríamos este derivado del ácido carboxílico, ¿sí? Retiramos calor, ¿sí? El reactivo inicial, el ácido carboxílico inicial, en este caso se deshidrata, ¿sí? Pierde o hace que la temperatura genera que haya la pérdida, ¿sí? Se ve atacado, en este caso, parte del grupo acilo, ¿sí? En el grupo carbonilo, e inmediatamente ingrese la otra parte del ácido carboxílico, ¿no? Y me dé justamente lugar a este anhídrido de ácido, que es el que tenemos aquí. Bien, de forma simplificada, vamos a tener como nombre de igual manera anhídrido, ¿sí? Lo que tenemos aquí. Y aquí vamos a colocar lo mismo. Vamos a ver. Anhídrido. Permítame un segundo. Vamos a ver. ¿Quién está por ahí? Noelia Arias. Noelia. No está presente.
Bien, a ver, vamos a ver. Nombre de este compuesto. ¿Quién tenemos? Abigail. Espera. Mm. Vamos a ver, nombre del compuesto. ¿Cómo nos quedaría? Vamos, nombre del compuesto. Y ya con esto terminaríamos esta parte de aquí. Bien, ok, bueno, hasta eso vamos a hacerlo. Anhídrido tendríamos el mismo, sí, el pen, perdón, el pen 2 inoico, de esta manera, sí. Y la otra parte que va a ser etanoico. Etanoico. ¿Listo? Nada más. Solo únicamente se añaden los dos nombres de los ácidos carboxílicos que están interviniendo, ¿sí? Con la palabra anhídrido en la parte inicial. Listo, y ahí tendríamos esas dos reacciones. Ok, listo chicos. ¿Alguna pregunta que tengan con respecto a esto? Sí, perdón, es correcto, muy bien, mi madre. ¿Sí? Así es, va primero la cadena más corta. Bien, primero la cadena más corta, sí, es correcto. Muy bien, tendríamos el anhídrido etanoico y el PEN2 inoico, de esta forma. Bien, esas serían las dos reacciones que vamos a tomar hoy, ¿sí? Con respecto a la formulación de los ácidos carboxílicos, y nos queda para el resto. Bien, les había incluido un taller, bueno, lo vamos a realizar durante la siguiente clase, y respecto a eso, el día lunes, ¿sí? Y con ¿En eso biología, quedaríamos... dice? No, el día lunes lo hacemos. No. Ok. Bien, este taller lo realizamos el día lunes y bueno, ya les coloco la otra parte también para el día lunes para que puedan presentarlo. Bueno, para hacerlo el día lunes. Listo, chicos, entonces eso tendríamos con respecto al día de hoy. Si hay alguna pregunta, me la puedan realizar. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Si no hay preguntas, bueno, podemos quedar hasta ahí. Ok, listo, pasen muy bien, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, profe. Nos vemos.